Qué tremenda mañana, qué hermosa mañana, qué valientes que son de venir a la casa del Señor en este clima. Dios ve nuestro corazón, Dios sabe que lo hacemos por amor a Él. Obviamente que ya van a llegar las comodidades, pero qué importante es que nos falte todo, pero que no nos falte su presencia. Algún día vendrá el aire, el bienestar, la mejora, las luces, las mejores cosas, pero lo que más necesitamos es esa presencia que recién, por lo menos a mí, me quebrantó. Me quebrantó al recordarme que Él es digno de todo, aunque lo sabemos. Pero Él te toca, te ministra y floreces espiritualmente. Cuando no está el Espíritu Santo en nuestra vida, nos empezamos a secar y no damos fruto. Lo que vemos es que todo se cae a nuestro alrededor, que nada funciona, que la vida de Dios no está. Y lo que tenemos que recuperar, y solo no lo podemos recuperar yendo a ningún lado, digamos, ni pagar ninguna cosa, lo recuperamos estando en su casa, compartiendo la palabra, y no solamente escuchando la palabra, sino obedeciendo la palabra y poniéndola por obra. Porque si no, dice Santiago que somos oidores olvidadizos. Y las cosas importantes son las que no tenemos que olvidar. Por eso en esta mañana quería compartirte la última, creo yo, prédica, reflexión con respecto a cómo tener un año diferente. Y para tener un año diferente, hoy el Señor en realidad me lo había dicho el domingo pasado, necesitamos conocer al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que estuvo desde el principio. Creó Dios, la palabra Dios es Elohim, que significa en plural Dios. Ya desde el principio estaba el Espíritu Santo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se movía. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender, a cumplir los planes y los propósitos de Dios. Si quieres ponerlo en 4, va a dejar de hacerlo. Perdón. Entonces, cuando leemos el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, en el Antiguo Pacto, leemos una palabra que conocemos, que es importante, y es un anuncio para nosotros que estamos en el Nuevo Pacto, de cómo tenemos que vivir la vida cristiana, de cómo tenemos que caminar en esta vida cristiana. Me imagino y conozco que muchos de ustedes están peleando la buena batalla de la fe. Es una batalla que viene a querer detener tu fe, a limitar tu fe, a distorsionar tu fe, a desenfocar tu fe. A que vos, en vez de mirar a Cristo, miremos otras cosas, las cosas de este mundo, el bienestar, todo lo que nos atrae. Y en este contexto, el pueblo de Israel estaba edificando el templo de Dios y se habían levantado dificultades, enemigos, y Dios le envía una palabra profética al pueblo. En realidad, a los responsables le envía una palabra profética y le dice: entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto lo conocemos y esto es lo que tenemos que practicar este año para que lo que hagamos lo hagamos con el Espíritu Santo, con el Señor. Muchos de nosotros estamos pasando necesidad, dificultad, estamos trabajando el día a día, ganamos el diario, lo que significa lo diario,
somos independientes. Y cuando nosotros obviamente nos preparamos, salimos a trabajar, ponemos nuestro tiempo, una cosa es el resultado a nuestra manera y otra cosa es depender del Espíritu Santo para que puedas comprobar que Él puede bendecirte, ayudarte, abrirte puertas que están cerradas. Nosotros tenemos testimonio, muchos, de que cuando recurrimos a Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, el Espíritu Santo no está para que recurramos a Él una vez cada tanto cuando tenemos problemas. Tenemos que descubrir al Espíritu Santo, tenemos que vivir con Él, porque Él está en nosotros, ahora lo vamos a ver. Y la palabra de Dios nos dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, buscando al Espíritu, rindiéndonos al Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, hablándole a Dios. Entonces, qué importante es conocer al Espíritu Santo y la obra en nosotros. No podemos vivir sin su presencia. No podemos vivir, y el Espíritu Santo, como es una persona, hay cosas que lo acercan y cosas que lo alejan. Hay cosas que te hacen más cercano o cosas que te hacen más lejano. Y Él es sensible, pero no sensible de que es una persona que es frágil. Él no es frágil, Él es poderoso. Él es el que nos ayuda a entrar a la presencia de Dios, es el que nos da la victoria, el que cambia, Él tiene el poder para transformar. Pero hay un área donde Él es sensible, donde Él no negocia, ni siquiera se mete en las decisiones que tomamos cuando nosotros decidimos voluntariamente hacer nuestra voluntad, vivir a nuestra manera y darle lugar al pecado. La palabra de Dios nos enseña que Él nos va a ayudar en todas las cosas. Si lo tenemos como una persona cercana, como un amigo. Y fíjense qué importante que es esto, que se habla muy poco del Espíritu Santo en la Biblia. De Dios, de Jesús. Pero Jesús dijo en las últimas palabras, nos dio algunos puntos importantes para que nosotros prestemos atención como iglesia, como hijos de Dios, de la importancia de conocer, de buscar, de preguntar, de hablar, para que nuestra vida sea transformada. Es decir, el Espíritu Santo obra en todo momento. No podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios. La Escritura nos enseña el obrar que tiene en nosotros. Por ejemplo, en Romanos 8:11, miren lo que dice, y esto es algo que tenés que conocer, que no es que se va y viene. El Espíritu Santo no se va y viene. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto es importante. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros, en nosotros, y Él nos da la vida espiritual para levantarnos. Jesús estaba muerto, ¿o no? ¿Sí o no? Y resucitó. ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo que mora. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando estamos medio muertos, que cuando no tenemos salida, no tenemos excusa o tenemos que pensar que no tenemos la salida de lo que estamos pasando. Porque tenemos viviendo dentro nuestro al Espíritu Santo. Y el Señor no nos entregó una gotita de su presencia. Él manifiesta toda su presencia en nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que darle lugar y que Él more, que Él viva. Cuando dice que vive, es que Él tenga la posibilidad a través de tu vida
a través de tu mente, de tu corazón, de darle lugar a que Él tome vida. No es lo mismo hacer las cosas como uno sabe hacerlas que orar y decir, Espíritu Santo, ¿cómo harías vos? ¿Qué harías en este lugar? Y cuando Él empieza a vivir, porque vos le das lugar, todo empieza a cambiar. Lo que pensabas que era malo, quizás el Espíritu Santo te ayuda a comprender lo que hay detrás, lo que ha pasado. Y eso produce sanidad, porque nuestros ojos, sin el Espíritu Santo espiritual, está velado. Y muchos de nosotros hemos llegado a un punto espiritual en donde nos quedamos ahí. El siguiente nivel es por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña. Miren lo que dice, Él vive en todo tiempo en nosotros, no es que se va. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy. Y los discípulos dicen, no los dejaré huérfanos. Ellos dijeron, si vos te vas, ¿qué hacemos? Se destruye todo. Si vos te vas, todo se termina, porque vos sos la motivación, vos sos la vida, vos sos la fuente, vos sos el que hace milagros, nosotros no. Pero dijo, no se preocupen, porque va a venir el Espíritu Santo. Y Él nos enseñará, y Él enviará. Claro, Él no se va a ir. Es más, una vez, creo que les conté, estaba mirando una película, y el Espíritu Santo me decía que Él en mi vida era como, ¿se acuerdan la película de Gladiador? ¿Cuánto hace? Como en el 2004. Mirá. Y yo estaba mirándola así, todo tranquilo, y el Espíritu Santo me dijo, yo soy como ese gladiador en tu vida. Yo todo lo puedo. Si me das lugar, yo puedo vencer todo. Y también me dijo, yo soy como ese pecador que no quiere hacer lo que tiene que hacer y lo hace igual. Yo estoy dentro de la persona cuando peco y no puedo salir. Tengo que convivir con esta situación y no me puedo ir. Me quedo. ¿Para qué? Para transformarte, para cambiarte, para limpiarte. Los dos polos. Él es el guerrero y él a veces, ¿alguna vez pasaron una situación incómoda por un error que cometieron y dijeron, prefiero no estar acá? Bueno, así es el Espíritu Santo, prefiero no estar en esta situación cuando te equivocas, pero tengo que estar, no puedo salir, porque vos me invitaste, porque yo vivo en eso. Ahora miren lo que dice en Romanos 8, 5 al 6. Sí. El Espíritu Santo nos enseña a pensar diferente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si en nuestra vida espiritual nosotros estamos medio secos, medio muriendo, es que nos estamos ocupando de la carne. Pero si queremos vida y queremos paz, tenemos que ocuparnos del Espíritu. De pensar, porque Él nos ayuda a pensar en las cosas que son del Espíritu. Y las cosas que son del Espíritu no es todo la iglesia, servir a Dios, el ministerio, el propósito. Las cosas que son del Espíritu es lo que te unen a tu familia, es lo que te hacen ser una mejor persona, es lo que te hacen mejorar en tu vida personal, perdonar, amar, abrazar, sanar, limpiar. En cambio, los que no piensan en las cosas del Espíritu, piensan todo el tiempo en cosas que no son de Dios. Entonces eso produce muerte, produce sequedad espiritual. Y lo que ocurre cuando produce sequedad espiritual es que, claro, ya lo lindo que era todo se vuelve medio oscuro, es como que se va el contraste de la tele. Vos le sacás el contraste de la televisión, el color, y chao, no hay más color, no, blanco y negro. Y esto era lindo, esto era bueno, esto era hermoso. ¿Y qué pasó? Es que nos estamos ocupando de pensar
en las cosas de la carne. El Espíritu Santo nos enseña a pensar. Por eso tantas veces cuando vienen pensamientos, vienen cosas, hablan, nos cuentan, nos dicen, uno tiene que ¿qué? Recurrir al Espíritu Santo. Porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Señor, ¿por qué mi esposa está así? Uno dice, no, piensa, me fui hoy, no la saludé, o si hay medio de chispazos y cosas que están todos ahí, uno piensa carnalmente. Pero si uno le da lugar al Espíritu Santo, ¿saben qué? Y lo digo públicamente. Y para mí lo mejor, en vez de decir, de Aenilce, y creo que ella también a mí, de decirnos las cosas, lo mejor es orar, porque cambiamos más rápido. Porque el Espíritu Santo nos enseña a hablar las cosas, a llevarlo adelante. Entonces, uno tiene que pensar, y no puede pensarlo leyendo la Biblia solamente, es toda una forma de vivir, donde el perjudicado somos nosotros, y es el Señor en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo también en Romanos 8, 26 y 27, miren qué lindo lo que nos dice qué importante esto para algún área de nuestra vida o para algún momento de nuestra vida. Mire, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios. No tenemos excusas diciendo yo no puedo. Sí, vos no podés, yo tampoco. Pero si yo le doy lugar al Espíritu, si yo empiezo a morir, si yo empiezo a darle lugar, algo va a pasar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como nos viene? No lo sabemos. Uno ora, le pide, pero lo que dice la palabra es, no sabemos orar. Por eso dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, ora. Vos andá y orá. Si te sale palabra o no te sale palabra, decí lo que el Espíritu intercede. El hecho de estar rendido, el hecho de ir a Dios, hace que el Espíritu se conecte con Dios y le diga, mira, lo que le está pasando es esto y esto. Él te dice que le pasa esto y esto, pero en realidad le pasa esto y esto. Ayudarlo en esto y en esto y en esto. Eso es lo que hace el Espíritu interceder y nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Cuántos débiles hay acá? Todos. Todos tenemos áreas débiles, pero Él nos ayuda. Y no es una ayuda pequeña, no es una pila AA que te da y te dice te ayudo con una pilita. No, Él te inserta 380 o cuánto. Porque Él tiene todo el poder. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recurrir al Espíritu. No a nuestra fuerza, no a nuestras palabras, no a nuestra inteligencia, sino al Espíritu. Someternos. Claro, es difícil porque uno, ¿cómo somete su carne? Más cuando tenés razón, o más cuando pensás un montón de cosas. Hay muchos acá que piensan, son ingenieros en pensamiento que están. Ese es un gran trabajo que tiene el Espíritu Santo. Porque piensan. Pero el Espíritu no. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al Espíritu. Y decir, Señor, yo pienso esto. Me han dicho esto. Me ha pasado esto, he visto esto. Decime vos qué es lo que pasa. Y ahí el Espíritu te da paz y te ayuda a vivir en lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué produce? ¿Por qué necesitamos este año más que nunca el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado lo sabemos, de justicia y de juicio. Ojo con emitir justicia, ojo con emitir un juicio. Porque si no es el juicio y la justicia que viene del Espíritu, entonces lo que estamos haciendo es pecando contra Él, y yo preferiría evitarlo. Entonces dice, Él nos da convicción. Él es el que nos revela nuestro corazón y con amor nos inquieta. Él nunca va a venir y te va
te va a gritar y te va a decir, vos estás haciendo mal esto, mal aquello, mal lo otro, sos un desastre, todo lo haces mal. Nunca el Espíritu Santo te descalifica. Jamás. Te trata con amor. ¿Por qué te trata con amor? Porque lo que Él quiere es que vos y yo comprendamos lo importante que es vivir en el Espíritu. Todos cometemos errores, todos. Pero ¿quién nos convence de esos errores? Hay momentos que pasa en la pareja y pasa en la familia que se dicen y te dicen, ¿viste? Alguien dice esto, por lo general en la casa pasa esto. Viene el marido le dice, la mujer le dice tal cosa y ellos se van y dicen, no es así, no es así. Y van a hablar con un amigo y el amigo le dice lo mismo que le dijo la mujer. Pero el amigo lo hace entrar en razón. Y cuando viene dice, no, viste, tenías razón porque yo hice esto. Es lo que yo te dije, le dice la mujer. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces nos pasa que no queremos escuchar. ¿Saben una cosa? Matrimonios, hermanos, la persona que Dios te dio es la persona, después de Dios, la más importante. Es la más importante. Cuando te dice algo que te moleste, aunque te duela, ¿sí? Aunque te inquiete, es lo más importante, porque es la que te ama. Se van a ir amigos, se van a ir compañeros, se van a ir familiares, se van a ir los hijos con otra familia. Y la que va a seguir quedando y el que va a seguir quedando es él. Se van a ir los mejores, los que más te atraen, los que más decís, yo, esta persona la verdad que la tengo allá arriba. Tenía allá arriba a tu señora, tu esposa. Aunque hoy no sea el diamante que querés ver, no tiene mucho brillo, ¿no? Porque uno se pone a ver más lo negativo que lo positivo. Pero ¿saben cómo se pule el diamante? No hay piedra que pueda pulir el diamante. Se pule con otro diamante. Y ese es el matrimonio. Para darle luz al diamante de al lado, se pule con este diamante. Porque es tan fuerte la piedra que no la podés pulir con nada. Entonces con otro diamante se va poniendo. Entonces, qué importante es que nosotros nos dejemos convencer. Cuando Dios te inquieta espiritualmente, cuando vos, el Espíritu Santo te dice, esto no es así, vos ya lo sabés. Uno ya lo sabe, te inquieta. Su anhelo es convencerte y convencerme a mí a que no nos distanciemos del amor de Dios. Por eso Él nunca grita, por eso Él nunca juzga. Y del Espíritu Santo tenemos que aprender como iglesia para tratarnos como hermanos. Porque si Él no nos juzga, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pues es la falta de relación con el Señor. Nos vuelve, se complica. Entonces Él nos da convicción. Y la convicción es algo, no es un malestar, La convicción es algo que te va a acompañar. Y si más vos te endureces en no querer cambiar, en no pedir perdón, va a empezar a afectarlo todo. El pecado, hay personas, cuando yo he ido a la carpa de la Conde a ayudar y todo, hay personas que confiesan el odio y perdonan el odio y se levantan de la silla de rueda, hermano. Porque el pecado empieza con un poquito de cosas, después empieza con más y más y más, porque uno no confiesa. Entonces esto es serio y el Espíritu Santo produce la convicción. ¿Cuántos podemos tener en nuestra mano un carbón caliente? Así es el pecado, empieza a quemarlo todo, a destruirlo todo. Por eso el Espíritu Santo es importante que este año le demos lugar al Espíritu Santo para que esa convicción nos transforme. Por eso mismo cuando uno falla,
Él no nos acusa, pero nos hace ver que estamos pecando. Y esto es importante. Nosotros no pecamos contra los hermanos, pecamos contra Dios. Y si no somos oidores, poco a poco te irá haciendo notar que te estás apagando y va a haber un distanciamiento. Por eso tenemos que estar atentos. Él nos ayuda a mantener nuestra relación con Dios. Lo otro, Él nos enseña, 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No lo hemos recibido. No lo tenemos. Sino el espíritu que proviene de Dios. Si esto lo lee alguien que hace esas cosas, ¿viste? Que hacen esas cosas de onda espiritual, qué sé yo, de energía y eso. El espíritu que proviene de Dios. Se va a otro mundo. Sino que nos dio el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no podemos saber lo que tenemos y quiénes somos sin el Espíritu Santo. Él nos enseña a saber quiénes somos en Dios. El saber, cuando uno sabe quién es para Dios, vuelve como la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando el hijo pródigo se dio cuenta que él era un muchacho que tenía una familia bien, que su padre lo amaba a pesar de sus errores, que tenía un lugar para dormir, él dice, ¿qué hago acá? Revolcándome, comiendo la comida que comen los cerdos. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando uno sabe, eso que le pasó al hijo pródigo fue una convicción del Espíritu Santo, que lo hizo volver. Y él se imaginó que el padre lo iba a poner como un sirviente. ¿Y qué hizo el padre? Salió corriendo, lo abrazó, le dio un anillo, le dio calzado y le dio un vestido nuevo. Para que sepamos lo que somos. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Querés saber cuál es la verdad? ¿Querés saber cómo salir de donde estás con la verdad de Dios? ¿Querés cambiar? ¿Querés conocerte de verdad? ¿Querés saber quién sos? El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. A toda. Hoy la emoción, las emociones y esas cosas que son una verdad, una media, pero existen las emociones, quiero decir, no son la verdad de la palabra de Dios, porque las emociones cambian, pero Dios no cambia. Dios desde el día que naciste te da palabra, y esa palabra es la que se va a cumplir si vos te dejas guiar a toda la verdad. Y nos hemos equivocado, y nos hemos caído, y nos hemos levantado, y hemos tenido tiempo de avivamiento y tiempo de tristeza, de necesidad, pero Él que nos sigue diciendo lo mismo. Yo voy a hacer lo que te dije que iba a hacer, yo te voy a ayudar, yo te voy a usar, y cuando te estás apagando espiritualmente, empieza a encender el fuego y te empieza a mostrar lo útil que fuiste y lo útil que sos. Él te va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a conocer el camino que tenemos que tomar. Él nos va a guiar en nuestras decisiones, que nos acerquen a todo lo que Él preparó. Hay decisiones que no nos acercan en la distancia de lo que Dios preparó. Y no es solamente ministerial, hermanos, no es solamente de la iglesia, es tu familia, es tu casa. El Espíritu Santo no es solamente para
las multitudes, para que la gente se caiga, se salve. No, el Espíritu Santo es para todo. Para todo. Entonces lo necesitamos para mirar para adentro, para cambiar, para ser transformado. El Espíritu Santo nos recuerda, miren lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y esto nosotros lo experimentamos. ¿Por qué lo experimentamos? En aquel momento le dice eso a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque no estaba la Biblia. Entonces el Espíritu Santo les recordaba lo que Jesús les había dicho. Y a veces te lo recuerda, ¿no? Cuando no estás leyendo mucho. Aleluya. O te levantás con un texto en la boca. O soñás con una palabra. Es el Espíritu Santo hablando. Porque Él no quiere que se detenga lo que Él puso en tu vida. El Consolador, el que consuela. Él vino para consolarnos. Su compañía, su presencia, viene para ayudarnos, para recordarnos lo importante que somos. Quizás para tu familia no sos importante. Y he escuchado mucho entre nosotros de lo que hemos vivido, de lo que pasamos, de lo que no logramos, de lo que no pudimos hacer, pero el Espíritu Santo confía en vos. Y Él tiene algo precioso para vivir. Pero bueno, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Lo otro que produce el Espíritu Santo, ¿qué es? Fruto. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 22, versículo 20 al 25. Lo leo en la NTV, más o menos parecido. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. ¿Cuántos tienen amor? Amor, cuando hay amor está bueno, ¿no? Pero amor, cuando no hay amor, ¿quién lo produce? El Espíritu. Porque cuando nosotros no amábamos a Dios, ¿quién nos amaba? El Señor. Entonces, el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor. Amor. ¿Qué dice ahí? Alegría. Él es el que lo produce. Pero no es que lo produce diciendo Espíritu Santo, te levantás una mañana y Espíritu Santo producí alegría en mi vida. No. Esto es un entrenamiento donde al principio empezás a ver y a conocer al Espíritu Santo y seguís entrenando cada día. ¿Qué es entrenar? Buscar a Dios, orar, obedecer lo que Él te empieza a mostrar. Él no te va a hablar de la alegría si quizás no estás amando. Cuando uno no obedece, se queda ahí, plantado. Y cuando uno obedece, vamos al siguiente paso. Entonces, el Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Las leyes, ¿qué eran las leyes? ¿Para qué eran las leyes? Para el pecado. No hay ley contra los frutos del Espíritu Santo. No hay ley porque no produce pecado, produce vida. El Espíritu produce vida. El Espíritu produce lo que no tenemos. Y si vemos un poquito atrás, dice lo que produce la carne: enojo, ira, división, gritería, pecado. Y vamos a leerlo, porque hay una gran diferencia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está en contra.
te va a venir la tentación de la carne y tenés que morir para recibirlo del Espíritu. Y del Espíritu en contra de la carne. Y esto se opone, no es solo que está en contra, se opone entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ahora, el que está viviendo en alguna de estas áreas no está viviendo en el Espíritu. Y no puede pedirle al Espíritu Santo que obra en su vida porque está en la carne. Tiene que dejar las cosas de la carne para que el Espíritu vuelva. Y acá hay cosas que podemos todos experimentar. Enemistades, algo que nos es común a todos. Pleitos, común a todos. Celos, contienda. Todo esto, adulterio, fornicación, inmundicia, todo, no es contra nosotros, contra la iglesia, es contra el Espíritu. Y si uno está con esto todo el tiempo, cuando necesite del Espíritu, no va a ser eso. Porque el Espíritu es una persona. Es una persona. ¿Ustedes tienen amigos? Sí, ¿no? Muchos. Y como conoces a tu amigo, sabes lo que lo ofende y lo que lo alegra. Si queremos que el Espíritu Santo sea nuestro amigo, acá está lo que lo alegra y lo que lo ofende. Está en nosotros tener la relación que el Espíritu Santo que podemos llegar a tener. Y lo que desconocemos, que es lo más lindo del Espíritu Santo, es todo lo que Él puede hacer y no está escrito acá. Y eso es poderoso. Puede hacer de la nada, puede hacer de todo. Yo los pocos momentos que puedo describir del Espíritu Santo, ha hecho cosas, por lo menos para mí, indescriptibles. Por lo menos para mí. Y se los he contado, ir al gimnasio, estar ahí, haciendo pesas y qué sé yo, y el Espíritu Santo, mi vida espiritual, necesitaba más ejercicio, más, y me decía, bueno, así como haces 5 yo les conté, de brazo, haces 5 de oración, 10 minutos 5, pierna, así de lectura. Y claro, yo iba a un lugar, y cuando entro al lugar, el muchacho, el tipo que enseñaba, una cosa impresionante, tiene un físico tremendo, bien porque se lo ejercitaba, y me trató más o menos, pero no importa, eso es común para los hijos de Dios, viste que hay un choque. Y en vez de hacer fierro me puso a hacer bicicleta, se ve que me dio hinchado. Y sí. Y después fui, y me puse a hablar con los otros muchachos, hablar, y a orar por ellos. Y en un momento empecé a ver que este hombre utilizaba el gimnasio para hacer cosas horribles, para estar con todas las chicas que podía. Y un día me presenta a su esposa, de la mano, viene con su esposa. Y yo me puse a orar. Y un día entro y me dice, ¿qué me hiciste? Sí, me agrandó, yo tengo mano. ¿Qué me hiciste? Porque no, desde que vos viniste acá, últimamente yo no puedo tener nada con ninguna chica, ya no se me da más nada. ¿Qué hiciste? ¿Me hiciste alguna gualicho, alguna brujería? No, le digo, todo lo contrario. El día que conocí a tu esposa y conocí a tu hijo, me puse a orar por vos porque no podés perder esta familia. Si algo hice es orar, y si orar hizo que vos no estés con más nadie, gloria a Dios. Fue creciendo en la relación, me dijo de todo, y un día llegó a la tarde, no había nadie, pasaron como 2 o 3 meses, y me decía, Alfred, me dice gritando así todo, Alfred, ¿qué pasa? Le digo, hola, ni hola, me dice. Y me dice,
Quiero decirte algo, mi hermana Marta tiene cáncer. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Llamarle y decirle que está sana, le digo. Hola, y él lo creyó. Hola Marta, ¿qué haces? Cuando te digan algo, ¿entendés? Vos quedate como ahora, así medio camionero, bueno. ¿Está sana? ¿Está sana? ¿Está? Bueno, listo, ya lo digo. Más otro tiempo, escuché mi hermana está sana. ¿Soy yo? ¿Somos nosotros? Es el Espíritu Santo. Y experimentar eso no es porque no soy mejor que nadie. Todo lo contrario. Quizás. Es la gracia de Dios. Por eso, si queremos vivir lo que el Espíritu Santo tiene, tenemos que orar. Tenemos que producir cambios. Yo renuncié a un montón de cosas, dejé un montón de cosas. Amigos, dejé todo por Dios. Todo, absolutamente todo. Y lo sigo haciendo, me sigo arriesgando, lo sigo creyendo. Y lo dejo. Y me duele, porque uno tiene afecto, pero lo dejo, porque Él me lo pide. Dos últimos textos. Dice Efesios 4:30, y con esto terminamos. Miren lo que dice Pablo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Fuerte, ¿no? Pero es así. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No lo entristezcan, no lo lastimen, no lo encierren. Van a experimentar que al darle lugar, conociendo y orando, buscando su presencia, el Espíritu Santo, vas a ver cómo empieza a cambiar todo. Pablo después dice en 1 Tesalonicenses 5:19, miren esto, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Cuánta responsabilidad? No entristecerlo y no apagarlo. ¿Se apaga? Sí, se ve que sí. ¿Se entristece? Sí. Ese espíritu que puede llevarlo en fe, como me llevó junto a irse a Costa Rica a predicar, uno cuando entra a un lugar, a un país que no conoces nada, pues solamente Dios puede hacer esto. Más si sabes de dónde saliste. Solamente Dios puede sanar el corazón y puede llevarte a tener ideas y pensamientos tan grandes que van a ser de bendición. Pero uno tiene que darle lugar. Por eso tenemos que ejercitarnos en el Espíritu Santo y buscarlo y conocerlo para que podamos hacer lo que Él nos llama a hacer. Él quiere producir fruto. Muchas veces le pedimos a los que nos rodean que produzcan el fruto que nosotros necesitamos. Nosotros lo tenemos que producir. Y cuando hablamos de un fruto, hablamos de una planta que tiene que sembrarse y que tenemos que cuidar y que tenemos que regar y que tenemos que cambiarla y renovarla constantemente para que dé fruto. No es que es así. Estamos en Argentina, gracias a Dios, que todo crece. Pero los que conocen otras naciones donde no hay nada, le tienen que poner, le tienen que añadir hasta que aparece un fruto. Y esa tiene que ser nuestro trabajo y nuestra perseverancia hasta que aparezca el fruto. Sí, me voy a seguir quizás equivocando un poco, pero voy a seguir orando, voy a seguir buscando, porque yo estoy sembrando y en algún momento el fruto se va a dar. Voy a poder cambiar, voy a poder ser libre. Amén. Y así como estamos, y en este espíritu, vamos a hacer una oración.